Pensamiento del día. Miércoles 28 de agosto. Ser portadores de esperanza. La esperanza es una gran virtud. ¿Por qué a veces no nos sentimos plenamente contentos? ¿Por qué nos ofuscan dolores, lágrimas, disgustos? Porque nos falta la esperanza. Que pensándolo bien y echando una mirada, aunque sea rápida y panorámica, al Evangelio, aparece como su estilo propio, en la espera confiada de las promesas divinas de que el mismo Evangelio es depositario. Para renovar nuestra vida cristiana, para darle la límpida sonrisa de los niños evangélicos, necesitamos ahora de esta virtud vivida con perseverancia. El Dios de la esperanza. Así llama San Pablo al Señor. Sí, así es precisamente. Que el verdadero y único Dios os colme de todo gozo y paz. Las dos cosas que le faltan al mundo. El don que el cristiano debe hacerle. Kiana Lubitsch, Escritos Espirituales 2, Lo esencial de hoy. Ciudad Nueva, página 30. Palabra de vida, agosto de 2024. Señor, qué bueno es que estemos aquí. Somos miembros del movimiento de los focolares de varios países de Latinoamérica y de Italia. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba porque te gustó. Suscríbete al canal y no dejes de tocar la campanilla, así te avisaremos cada vez que subimos un video.